La tragedia de los últimos años de Alberto Vázquez. Su esposa lo traicionó y tuvo una aventura. Pero ¿qué sucede cuando el ídolo abandona el escenario y la traición golpea su vida más íntima? En sus últimos años, entre los focos y los aplausos, Alberto enfrentó un dolor inimaginable, la traición de la mujer que más amaba. ¿Cómo descubrió la verdad? ¿Quién destruyó su matrimonio? ¿Y por qué este suceso cambió para siempre su destino emocional? En este video revelaremos los detalles ocultos, las señales que pasaron desapercibidas y el silencio que envolvió su tragedia final. Si quieres conocer la historia completa, comenta 1 ahora y acompáñanos en este emotivo viaje de revelaciones. La caída no fue repentina, sino silenciosa. En los últimos años de su vida, Alberto Vázquez comenzó a mostrar un cansancio distinto. No el del artista tras décadas de escenarios, sino el de un hombre herido en lo más profundo. En los pasillos de su casa, lejos de los focos, algo se estaba rompiendo. Amigos cercanos recuerdan a un Alberto más callado, más ausente, como si cargara una verdad imposible de decir en voz alta. Los rumores empezaron a circular cuando él ya no hablaba de su matrimonio, cuando evitaba preguntas y cambiaba de tema con una sonrisa forzada. La traición llegó como llegan las peores noticias. Por detalles mínimos. Horarios que no coincidían, llamadas que se cortaban, silencios demasiado largos. Alberto, que había cantado al amor durante toda su vida, comenzó a sospechar que su propia historia estaba siendo escrita por otros. Según personas de su entorno, la confirmación fue devastadora. No solo se trataba de una infidelidad, sino de la sensación de haber sido reemplazado, de haber perdido su lugar en la vida de quien prometió acompañarlo hasta el final. Este golpe emocional tuvo consecuencias visibles. Su ánimo cambió, su salud se resintió y su energía ya no era la misma. Sobre el escenario seguía siendo profesional, pero fuera de él, el hombre luchaba con una herida abierta. Nunca buscó el escándalo ni la venganza. Prefirió el silencio, quizá por dignidad, quizá por amor propio. Pero ese silencio fue también una carga pesada que llevó solo. Lo más doloroso es que esta traición marcó el cierre de su historia personal. Mientras el público seguía aplaudiendo a la leyenda, Alberto enfrentaba su última batalla lejos de las cámaras, intentando comprender cómo el amor podía transformarse en abandono. Esta es la parte de su vida que pocos conocieron y que hoy merece ser contada con respeto y verdad. Si tú también admiras a Alberto Vázquez y crees que su historia merece ser recordada completa, apóyalo con un like, sigue viendo el video y acompáñanos hasta el final. Tu apoyo mantiene viva la memoria de un artista que dio todo por su público. Para comprender la dimensión de la tragedia que marcaría sus últimos años, es imprescindible regresar varias décadas atrás, a la época en que Alberto Vázquez se convirtió en un fenómeno imparable. A finales de los años 50, en el México que vibraba entre el bolero, el rock and roll y la modernidad emergente, Alberto era todavía un joven con mirada intensa y una voz distinta, profunda, cargada de emoción, nacido en Guaymas, Sonora, y criado entre constantes cambios de ciudad. Desde muy temprano mostró señales de una sensibilidad artística poco común. Cantaba en reuniones familiares, imitaba a grandes voces de la época, y sin saberlo, entrenaba el instrumento que lo llevaría a la cima. El punto de inflexión llegó a inicios de los años 60, cuando la industria musical mexicana buscaba nuevos rostros capaces de conectar con una generación que quería sentir, soñar y rebelarse al mismo tiempo. En Ciudad de México, epicentro cultural del país, Alberto comenzó a frecuentar estudios de grabación y programas de radio. Quienes lo conocieron entonces recuerdan que no era el más ruidoso ni el más ambicioso, pero sí el más intenso. Cuando cantaba, el silencio se imponía. Esa fue la primera señal de que algo grande estaba por suceder. Su salto definitivo a la fama se dio cuando sus primeras canciones empezaron a sonar con fuerza en emisoras nacionales. El público no solo escuchaba su voz, la sentía. En teatros abarrotados y foros de televisión, Alberto Vázquez se transformó rápidamente en un ídolo juvenil. Las presentaciones en vivo en lugares emblemáticos como el Teatro Blanquita y su aparición en programas musicales de alcance nacional consolidaron su imagen, elegante, apasionado, distinto. Cada actuación parecía confirmar que no se trataba de una moda pasajera, sino de una figura destinada a quedarse. Paralelamente, el cine mexicano le abrió sus puertas. En plena época de transición tras la llamada Época de Oro, productores apostaron por artistas que combinaran música y actuación. Alberto encajaba perfectamente.
Participó en películas musicales que recorrían el país y lo proyectaban aún más allá de los escenarios. Las giras se multiplicaron, los viajes se volvieron constantes y su nombre empezó a escucharse no solo en México, sino también en otros países de América Latina. El éxito era total, aunque exigente. Sin embargo, detrás de esa imagen triunfal ya existían señales que hoy cobran otro significado. Personas cercanas relatan que Alberto vivía con una presión interna constante, la necesidad de estar siempre a la altura, de no fallar al público, de sostener una carrera que crecía sin pausa. En camerinos y hoteles, en ciudades como Guadalajara, Monterrey o Acapulco, se le veía reflexivo, a veces melancólico, como si entendiera que la fama era un arma de doble filo. Amaba el escenario, pero sabía que cada aplauso tenía un precio. Durante los años de mayor éxito, su vida personal quedó en segundo plano. El trabajo absorbía todo. Grabaciones, conciertos, rodajes y entrevistas llenaban su agenda. Esa entrega absoluta fue clave para construir al artista admirado, pero también sembró las primeras grietas en su mundo íntimo. Hoy, con la perspectiva del tiempo, muchos se preguntan si aquel joven que conquistó México con su voz ya intuía que el amor y la estabilidad serían los desafíos más difíciles de su vida. El ascenso de Alberto Vázquez fue brillante, intenso y vertiginoso. Cada paso hacia la fama parecía alejarlo un poco más de la tranquilidad, aunque en ese momento nadie lo percibía. El país veía a un ídolo en pleno esplendor, mientras el hombre aprendía casi en silencio a convivir con las luces y las sombras de un éxito que marcaría su destino para siempre. Mucho antes de que los reflectores lo convirtieran en ídolo y de que el aplauso marcara el ritmo de su vida adulta, Alberto Vázquez conoció un mundo muy distinto, áspero y silencioso, en el que los sueños parecían un lujo. Nació en Guaymas, Sonora, en los años 40, una época en la que México todavía sanaba las heridas de profundas desigualdades sociales. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, los cambios constantes y una economía familiar frágil que obligaba a adaptarse a cada nuevo día sin certezas. Desde muy pequeño aprendió lo que significaba la carencia. Las casas en las que vivió eran modestas, a veces prestadas, a veces compartidas con otros familiares. El ruido del puerto, los amaneceres salinos de Guaymas y el ir y venir de trabajadores formaron parte de su paisaje cotidiano. Su familia, como muchas otras en aquel México, luchaba por salir adelante con lo mínimo. No había espacio para lujos ni para planes a largo plazo. Cada jornada se resolvía con esfuerzo y paciencia. Ese ambiente forjó en él una resistencia temprana, una capacidad de observar y callar que más tarde se reflejaría en su manera de sentir y de cantar. La figura paterna estuvo marcada por ausencias y silencios que pesaron durante años. La infancia de Alberto no fue lineal ni estable. Hubo mudanzas, rupturas y momentos de incertidumbre que lo obligaron a madurar antes de tiempo. En algunas etapas, la familia tuvo que desplazarse a otras ciudades en busca de trabajo, lo que significó para él cambiar de escuela, de amigos y de entorno una y otra vez. Ese desarraigo constante dejó huellas profundas. La sensación de no pertenecer del todo, de estar siempre de paso, de tener que adaptarse rápidamente para sobrevivir. La música apareció como un refugio inesperado. En reuniones familiares, en radios viejas que sonaban en casas vecinas, Alberto comenzó a escuchar voces que despertaban algo distinto en su interior. A falta de juguetes, imitaba melodías, repetía letras y modulaba su voz sin saber que estaba entrenando un talento natural. Quienes lo rodeaban recuerdan que era un niño serio, introspectivo, con una sensibilidad poco común para su edad. No hablaba demasiado, pero cuando cantaba, su expresión cambiaba. Era como si encontrara un espacio propio en medio de la precariedad. Durante su adolescencia temprana, la necesidad económica se volvió más apremiante. Tuvo que trabajar desde joven, asumir responsabilidades que no correspondían a su edad y enfrentarse a un entorno duro donde la vida no ofrecía segundas oportunidades con facilidad. Esa etapa estuvo llena de sacrificios invisibles, abandonar estudios, aceptar empleos temporales y posponer sueños. Sin embargo, incluso en esos momentos, la música seguía acompañándolo, como una promesa silenciosa de que existía algo más allá de esa realidad limitada. Hoy, muchos de los gestos que marcaron su carácter adulto pueden rastrearse hasta esos años formativos. Su disciplina extrema, su tendencia a guardarse el dolor y su dificultad para confiar plenamente en los demás nacieron en esa infancia marcada por la falta de estabilidad emocional. Las señales estaban ahí, aunque nadie las supo leer entonces. El niño que aprendió a resistir en silencio sería el hombre que más tarde cargaría con traiciones sin hacerlas públicas.
La dureza de sus primeros años no apagó su sensibilidad, la agudizó. Cada carencia, cada cambio forzado, cada noche de incertidumbre fue moldeando a un ser humano complejo, profundamente emocional, que encontró en la voz su única forma de expresarse sin miedo. Esa infancia difícil no fue solo el inicio de su historia. Fue el cimiento invisible de todo lo que vendría después, incluso de las heridas que marcarían el tramo final de su vida. A medida que su nombre crecía en carteles y programas de televisión, la vida personal de Alberto Vázquez avanzaba por un camino mucho más complejo y reservado. Detrás del artista admirado, existía un hombre profundamente marcado por sus vínculos familiares, por heridas antiguas y por una constante búsqueda de estabilidad emocional que nunca resultó sencilla. La relación con sus padres fue el primer eje que definió su manera de amar y de proteger a los suyos. Criado en un entorno de esfuerzo y silencios, Alberto desarrolló desde joven un fuerte sentido de responsabilidad hacia su familia, incluso cuando el éxito comenzó a tocar su puerta. Su madre fue una figura central en su vida temprana. Mujer fuerte, acostumbrada a sostener el hogar en circunstancias adversas, influyó decisivamente en su carácter. De ella heredó la disciplina, la capacidad de resistir sin quejarse y esa tendencia a anteponer el deber al deseo personal. Con el paso de los años, Alberto jamás olvidó sus orígenes. Aun cuando ya era reconocido en todo México, mantenía un contacto constante con su familia, ayudándolos económicamente y procurando que no repitieran las carencias que él había vivido. Ese compromiso silencioso fue una constante que pocos conocían. La figura paterna, en cambio, estuvo rodeada de distancia emocional. Las ausencias y los desencuentros marcaron una relación compleja que dejó huellas profundas. Alberto aprendió pronto a no esperar demasiado, a construir su propio camino sin apoyarse del todo en nadie. Esa experiencia temprana influyó directamente en su vida adulta, especialmente en sus relaciones sentimentales. Quienes lo trataron de cerca coinciden en que tenía una enorme necesidad de afecto, pero también un miedo persistente a la decepción. Con el paso del tiempo, Alberto formó su propia familia, buscando en ella el refugio que no siempre tuvo de niño. Sus relaciones de pareja estuvieron atravesadas por intensas emociones, por periodos de gran cercanía y por etapas de distancia que se acentuaban con las exigencias de su carrera. Vivía entre giras, rodajes y compromisos públicos, lo que dificultaba una convivencia estable. Aún así, intentó construir un hogar, especialmente cuando llegaron los hijos, a quienes veía como una oportunidad de hacerlo mejor, de romper ciclos. Como padre, Alberto era protector, a veces excesivamente. Quería estar presente, pero no siempre sabía cómo. Las ausencias por trabajo generaron una culpa silenciosa que lo acompañó durante años. En ciudades como Ciudad de México o durante largas estancias fuera del país, mantenía el contacto como podía, llamando, enviando mensajes, interesándose por cada detalle de la vida de sus hijos. Sin embargo, el peso de la fama y el ritmo acelerado de su carrera creaban una barrera difícil de superar. Con el tiempo, comenzaron a aparecer señales que hoy resultan reveladoras. Personas cercanas recuerdan que Alberto hablaba poco de sus problemas personales, pero su estado de ánimo cambiaba según la situación en casa. Había etapas de serenidad y otras de profunda introspección, en las que se refugiaba en el trabajo o en el silencio. En reuniones familiares prefería escuchar antes que hablar, observando, como si siempre estuviera midiendo el terreno emocional que lo rodeaba. Su vida doméstica estuvo marcada por contrastes. Momentos de unión sincera y otros de tensión contenida. Nunca fue un hombre de escándalos públicos, y protegió con firmeza la intimidad de sus hijos, evitando exponerlos a los reflectores. Esa discreción, que muchos admiraron, también ocultó conflictos que se gestaban lentamente. Los problemas no se gritaban, se acumulaban, las conversaciones importantes se postergaban, y en ese espacio de silencios comenzaron a crecer distancias difíciles de cerrar. Años después, algunos gestos del pasado adquirieron un nuevo significado. La forma en que Alberto evitaba ciertos temas, su tendencia a justificarse o a minimizar conflictos, eran señales de una fragilidad emocional que venía de lejos. Su vida personal no fue un complemento de su carrera, fue un territorio paralelo, lleno de esfuerzos por sostener vínculos mientras el mundo exterior lo reclamaba sin descanso. Entre padres, hijos y parejas, Alberto Vázquez vivió siempre dividido entre el deseo de pertenecer plenamente a su familia y la obligación de responder a una carrera que no admitía pausas. Esa tensión constante definió su intimidad y preparó, sin que nadie lo supiera entonces, el terreno para las heridas más profundas que aparecerían en la última etapa de su vida. Con el paso de los años y después de una vida marcada por exigencias extremas, el estado de salud de Alberto Vázquez comenzó a ocupar un lugar central en su día a día. Ya no se trataba solo del cansancio acumulado tras décadas de escenarios y viajes, sino de señales físicas claras que obligaron a reducir el ritmo y a replantear prioridades.
En Ciudad de México, donde pasó largas temporadas en los últimos años, personas de su entorno recuerdan que las visitas médicas se volvieron cada vez más frecuentes, aunque él intentaba restarles importancia frente al público. Los primeros avisos aparecieron de manera discreta. Episodios de fatiga intensa, dificultades respiratorias y una notable pérdida de energía comenzaron a manifestarse durante compromisos profesionales. En camerinos y ensayos, Alberto necesitaba más tiempo para recuperarse. Algo impensable en el artista incansable que había sido durante gran parte de su carrera. Aún así, seguía cumpliendo, apoyándose en la disciplina que había aprendido desde niño, ocultando el malestar tras una imagen serena. Con el tiempo, los médicos recomendaron controles más estrictos. En hospitales de la capital mexicana, especialistas le insistieron en la necesidad de reposo y seguimiento constante. Su salud cardiovascular y respiratoria requería atención continua, especialmente después de varios episodios que encendieron las alarmas. Aunque nunca fue amigo de dramatizar su situación, quienes lo acompañaban notaban cambios evidentes. Caminaba con más lentitud, hablaba menos y se refugiaba con mayor frecuencia en el silencio. Estos problemas físicos coincidieron con una etapa emocionalmente compleja. El impacto de conflictos personales y decepciones profundas terminó afectando su estado general. La salud, como suele ocurrir, se convirtió en un espejo de lo que sucedía en su interior. Médicos y allegados coinciden en que el estrés acumulado durante años pasó factura. El cuerpo comenzó a expresar lo que él rara vez verbalizaba: agotamiento, tristeza contenida y una necesidad urgente de calma. En entrevistas concedidas desde su hogar, Alberto aparecía más delgado, con gestos pausados y una mirada distinta, más introspectiva. Aunque evitaba entrar en detalles, reconocía que su rutina había cambiado. Las giras quedaron prácticamente descartadas, los viajes largos se redujeron al mínimo y los días se estructuraban en torno a tratamientos, medicación y descanso. En lugares como Cancún, donde buscaba climas más favorables para su recuperación, intentó mantener una vida tranquila, lejos del bullicio. Hoy muchos recuerdan pequeños detalles del pasado que ahora cobran sentido. Aquellas pausas inesperadas en conciertos, los silencios prolongados en entrevistas, la decisión de rechazar proyectos importantes sin dar explicaciones, eran señales tempranas de un desgaste físico profundo que se fue gestando lentamente. Alberto había aprendido a resistir, pero incluso la fortaleza más sólida tiene límites. Su estado de salud también influyó en su relación con el entorno. Se volvió más selectivo con las personas que lo rodeaban, buscando tranquilidad y evitando conflictos. Las visitas eran pocas, los encuentros breves, siempre bajo la premisa de cuidar su energía. La música, aunque seguía siendo parte de su vida, pasó a un segundo plano. Ya no era un escenario de conquista, sino un recuerdo, una compañía silenciosa que lo acompañaba en momentos de reflexión. A pesar de las dificultades, Alberto mantuvo una dignidad inquebrantable. Nunca permitió que su fragilidad se convirtiera en espectáculo. Prefirió enfrentar el proceso en privado, apoyado por un círculo reducido. Su salud actual es el resultado de una vida intensa, de un cuerpo que lo dio todo, y de un corazón que cargó más de lo que dejó ver. Cada día se convirtió en un ejercicio de equilibrio entre la memoria de lo que fue y la realidad de lo que su cuerpo le permitía ser. La vida de Alberto Vázquez no puede entenderse como una línea recta de éxito o fracaso, sino como una sucesión de etapas intensas, marcadas por decisiones difíciles, renuncias silenciosas y una constante lucha por mantenerse fiel a sí mismo. Tras consolidarse como una figura imprescindible de la música y el cine en México durante los años 60 y 70, su trayectoria entró en una fase menos visible para el gran público, pero no por ello menos determinante. Mientras otros artistas de su generación se retiraban o desaparecían del mapa mediático, Alberto optó por seguir activo, aunque a un ritmo distinto, más selectivo. Durante las décadas siguientes, su vida se repartió entre escenarios más íntimos, presentaciones especiales y proyectos que no siempre alcanzaban gran difusión. En ciudades como Monterrey, Guadalajara o Puebla, seguía llenando recintos, pero ya no era el ídolo juvenil, sino una figura respetada, asociada a la nostalgia y a una época irrepetible. Ese cambio de estatus no fue sencillo de asumir. Personas cercanas recuerdan que Alberto era consciente del paso del tiempo, aunque evitaba hablar de ello. Prefería concentrarse en el presente, en cada actuación, como si cada una fuera una afirmación de que aún tenía algo que ofrecer. Su vida cotidiana se volvió más reservada. Lejos del frenesí de los grandes estudios y las giras internacionales, comenzó a valorar la rutina, los espacios conocidos y los silencios. En su hogar, rodeado de recuerdos, fotografías antiguas y discos que marcaron su carrera, pasaba largas horas reflexionando. Esa introspección que siempre lo había acompañado, se intensificó con los años.
Ya no buscaba reconocimiento masivo, sino coherencia personal. Sin embargo, esa calma aparente ocultaba conflictos internos no resueltos. A lo largo de su vida adulta, Alberto fue acumulando experiencias que moldearon su carácter de manera definitiva. El éxito temprano, las responsabilidades familiares, las decepciones sentimentales y el desgaste físico se entrelazaron hasta formar una carga emocional compleja. Hubo momentos en los que consideró retirarse definitivamente, abandonar los escenarios y vivir lejos del ojo público. En algunas entrevistas dejó entrever ese cansancio existencial, aunque siempre regresaba a la música, como si fuera el único lugar donde lograba sentirse completo. En los últimos años, su nombre volvió a circular con fuerza, no por nuevos proyectos artísticos, sino por su historia personal. Antiguos episodios, antes protegidos por el silencio, comenzaron a reinterpretarse. Decisiones que parecían inexplicables, cambios bruscos de humor, distancias con personas cercanas, todo adquiría un nuevo sentido a la luz de los conflictos emocionales que arrastraba desde hacía décadas. La vida de Alberto no fue una acumulación de errores, sino una serie de intentos por encontrar equilibrio entre lo que el público esperaba de él y lo que él necesitaba como ser humano. El paso del tiempo también le permitió reconciliarse parcialmente con su pasado. Volvió mentalmente a Guaymas, a sus orígenes humildes, a ese niño que soñaba sin saber cómo. Esa memoria constante fue, para él, una forma de medir su propio recorrido. Había llegado lejos, mucho más de lo que imaginó, pero el precio fue alto. La soledad, incluso rodeado de gente, fue una compañera recurrente. No era una soledad ruidosa, sino profunda, de esas que se construyen lentamente. Su vida estuvo marcada por una dualidad permanente, el artista admirado y el hombre vulnerable. En público, control y profesionalismo. En privado, dudas y silencios. Esa tensión definió su forma de vivir y de enfrentar cada etapa. Nunca fue un hombre de excesos visibles ni de escándalos constantes. Prefirió cargar con sus batallas en silencio. Quizás porque desde niño aprendió que mostrar debilidad no siempre era una opción. Así, la vida de Alberto Vázquez se desplegó como un relato intenso, lleno de contrastes, en el que cada etapa dejó huellas visibles e invisibles. No fue una existencia simple ni cómoda, pero sí profundamente humana, marcada por la búsqueda constante de sentido en medio del éxito, el amor, la pérdida y el paso inexorable del tiempo. La trayectoria vital de Alberto Vázquez continuó desarrollándose como una larga travesía marcada por contrastes cada vez más evidentes entre lo que mostraba al mundo y lo que experimentaba en la intimidad. Tras haber vivido el vértigo de la fama absoluta, su vida entró en una fase de reajuste permanente. Ya no se trataba de conquistar nuevos públicos, sino de sostener una identidad construida durante décadas sin perderse en el intento. En los años 80 y 90, mientras México cambiaba social y culturalmente, Alberto observaba con atención cómo su lugar en la industria también se transformaba. En esa etapa eligió cuidadosamente sus apariciones. Prefería escenarios conocidos, auditorios donde el público acudía no por moda, sino por fidelidad. En ciudades como León, Querétaro o San Luis Potosí, sus conciertos adquirieron un tono más íntimo, casi confesional. Cantaba para personas que habían crecido con su voz, y esa conexión generacional lo conmovía profundamente. Sin embargo, detrás de esa cercanía emocional se acumulaban decisiones difíciles: rechazar contratos, posponer proyectos y aceptar que ciertas puertas ya no volverían a abrirse. Su vida diaria se volvió más introspectiva. Las mañanas comenzaban temprano, con rutinas sencillas, caminatas cortas y largos momentos de reflexión. Quienes compartían tiempo con él notaban una tendencia creciente a revisar el pasado, a recordar episodios aparentemente menores que ahora adquirían un peso distinto. Comentarios, gestos, silencios de personas cercanas en décadas anteriores empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas emocional. Señales que en su momento ignoró, hoy se revelaban con claridad. A lo largo de los años, Alberto mantuvo una relación ambivalente con los medios. Aceptaba entrevistas, pero controlaba cuidadosamente el discurso. Hablaba de música, de anécdotas profesionales, de recuerdos agradables, pero evitaba profundizar en su mundo interior. Esa contención no era casual. Desde joven aprendió que exponer demasiado podía convertirse en una vulnerabilidad peligrosa. Así su vida se construyó sobre capas: lo visible y lo guardado, lo dicho y lo omitido. En determinados periodos se refugió en lugares específicos que le ofrecían tranquilidad. Cancún, por ejemplo, se convirtió en un espacio de pausa, donde el ritmo más lento y la distancia del centro mediático le permitían respirar. Allí, lejos del ruido constante, dedicaba tiempo a leer, a escuchar música antigua y a reencontrarse con recuerdos que nunca lo abandonaron del todo. Esa búsqueda de calma no era una huida,
sino una necesidad acumulada tras años de exigencia continua. Con el paso del tiempo, personas de su entorno comenzaron a notar una sensibilidad más expuesta. Aunque seguía siendo reservado, ciertos comentarios dejaban entrever un cansancio emocional profundo. Hablaba del destino, de las decisiones que marcan una vida sin posibilidad de retorno, de cómo el éxito no siempre garantiza felicidad. Estas reflexiones, antes esporádicas, se volvieron más frecuentes, como si necesitara verbalizar aquello que durante décadas había mantenido en silencio. Su vida, vista en conjunto, se asemeja a un largo equilibrio entre resistencia y fragilidad. Alberto nunca dejó de ser el niño que aprendió a adaptarse, el joven que luchó por abrirse camino y el adulto que intentó sostenerlo todo sin mostrar fisuras. Cada etapa dejó huellas, algunas visibles, otras apenas perceptibles, pero todas influyeron en la forma en que enfrentó los años más recientes de su existencia. El tiempo no lo detuvo, lo transformó. Y esa transformación continúa revelando matices de una vida mucho más compleja de lo que aparentó durante décadas. En esa etapa avanzada de su recorrido vital, la existencia de Alberto Vázquez comenzó a adquirir un tono más pausado, pero también más revelador. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando muchos de sus contemporáneos ya se habían retirado por completo, él seguía apareciendo de forma intermitente, como si se negara a desaparecer del todo. No lo hacía por ambición ni por necesidad económica, sino por una relación casi visceral con el escenario, que seguía siendo el único lugar donde sentía una forma de verdad difícil de encontrar en la vida cotidiana. En Ciudad de México, durante largas temporadas, Alberto llevaba una rutina aparentemente simple. Despertaba temprano, evitaba los grandes desplazamientos y prefería reuniones reducidas. Sin embargo, esa calma escondía un proceso interior constante. Amigos cercanos recuerdan que hablaba cada vez más del tiempo, de cómo las decisiones del pasado regresan con nuevos significados. Mencionaba episodios de décadas anteriores que antes parecía haber superado, como si recién entonces comprendiera su verdadero impacto. Aquellas palabras dichas al pasar, aquellas ausencias justificadas, aquellas concesiones hechas por amor o por carrera, todo empezaba a encajar con una claridad tardía. Su relación con la música también cambió. Ya no ensayaba con la intensidad obsesiva de otros tiempos, pero escuchaba con atención. Revisaba grabaciones antiguas, analizaba su propia voz joven comparándola con la actual. En esos momentos, según relatan quienes lo acompañaron, no había nostalgia superficial, sino una especie de diálogo silencioso consigo mismo. Se preguntaba en qué punto exacto la vida había tomado determinados giros y si realmente existían alternativas que no supo ver. Durante algunos periodos aceptó presentaciones muy concretas en teatros medianos o eventos privados, sobre todo en el centro y norte del país. En ciudades como Torreón o Aguascalientes, su presencia despertaba una emoción distinta, no el furor de la juventud, sino el respeto profundo por una figura que había atravesado generaciones. Tras bastidores, Alberto se mostraba cordial, pero distante, como si reservara su energía para el escenario y poco más. Esa economía emocional era una señal clara de desgaste acumulado. Con los años, comenzaron a salir a la luz pequeños detalles del pasado que habían pasado desapercibidos. Personas que lo conocieron en distintas etapas empezaron a recordar situaciones que, vistas ahora, funcionaban como advertencias tempranas, cambios bruscos de residencia, rupturas repentinas, silencios prolongados tras momentos clave de su carrera. Nada era casual. Su vida había estado marcada por una constante huida hacia adelante, un avanzar sin detenerse demasiado a mirar atrás hasta que el cuerpo y el tiempo lo obligaron a hacerlo. En el ámbito personal, su círculo se redujo notablemente. Prefería pocas voces, pocos rostros, pero conocidos. La confianza se había convertido en un bien escaso. Cada vínculo era medido, evaluado con cuidado, no por frialdad, sino por experiencia. Había aprendido a lo largo de los años que no todas las cercanías eran sinceras y que muchas veces el afecto se mezclaba con intereses difíciles de distinguir. Esa prudencia, aunque lo protegía, también reforzaba una soledad silenciosa. Alberto hablaba a veces de la vida como de una obra extensa, dividida en actos que solo se comprenden cuando ya han pasado. Decía que la juventud es acción y la madurez, interpretación. Estas reflexiones no surgían en entrevistas públicas, sino en conversaciones privadas casi confidenciales. Eran frases sueltas pero cargadas de significado, que dejaban entrever un hombre en pleno proceso de revisión interior, enfrentándose a su propia historia sin adornos. Así, su vida continuó avanzando, no como un descenso abrupto, ni como una retirada clara, sino como una lenta transición. Cada día parecía añadir una capa más de comprensión a todo lo vivido. El artista seguía ahí,
Pero el hombre ocupaba cada vez más espacio, reclamando atención, respuestas y quizá una forma de paz que había postergado durante demasiado tiempo. En el tramo más reciente de su recorrido, la vida de Alberto Vázquez se fue tejiendo a partir de gestos pequeños y decisiones aparentemente simples, pero cargadas de significado. A partir de la segunda década del siglo XXI, su presencia pública se volvió esporádica y cuidadosamente dosificada. Ya no respondía a la lógica de la industria ni a calendarios impuestos. Cada aparición era resultado de una elección personal. En Ciudad de México, donde mantenía una base estable, se le veía moverse con discreción, evitando lugares concurridos y privilegiando espacios conocidos, casi rituales. Las mañanas transcurrían entre lecturas, música suave y revisiones médicas que formaban parte de una rutina asumida sin dramatismo. En ocasiones, dedicaba tiempo a ordenar archivos personales, fotografías antiguas, recortes de prensa, contratos y cartas que había guardado durante décadas. Ese ejercicio, según quienes lo presenciaron, no era nostálgico, sino revelador. Al revisar fechas y lugares, un concierto en el Teatro Ferrocarrilero, una filmación en estudios de Churubusco, una gira por el norte del país, comenzaba a identificar patrones, repeticiones y decisiones tomadas por inercia más que por convicción. Aparecieron entonces recuerdos que durante años había mantenido al margen. Comentarios escuchados al pasar, advertencias ignoradas, cambios de actitud de personas cercanas que en su momento no supo interpretar. Esos indicios, hoy claros, se le presentaban como señales tempranas de procesos que tardaron décadas en manifestarse plenamente. No hablaba de ello en público, pero en conversaciones privadas reconocía que muchas respuestas estaban siempre ahí, solo que había elegido no mirarlas. Su relación con los escenarios, aunque distante, no se rompió del todo. Aceptó participaciones puntuales en homenajes y encuentros con público fiel, especialmente en recintos medianos donde el clima era cercano y respetuoso. En esos eventos, celebrados en ciudades como Toluca o Cuernavaca, su actitud era distinta, menos espectáculo y más presencia. Cantaba con mesura, cuidando la voz, pero con una carga emocional que sorprendía incluso a quienes lo conocían bien. Cada interpretación parecía una conversación con su propia historia. Fuera de esos momentos, la vida transcurría sin sobresaltos visibles. Sin embargo, había un trabajo interior constante. Alberto se interesó por entender su propio recorrido, no desde la fama, sino desde las consecuencias humanas de una vida vivida a gran velocidad. Le preocupaba especialmente la idea del tiempo perdido y de las decisiones tomadas en nombre del deber o del miedo. En ciertos periodos, escribió notas personales que no estaban destinadas a publicación, reflexiones breves sobre la lealtad, la confianza y la fragilidad de los vínculos cuando el éxito interviene. En Cancún, donde pasaba temporadas para beneficiarse del clima, esa introspección se intensificaba. Las caminatas cortas al atardecer, el sonido del mar y la distancia del entorno mediático le ofrecían un espacio distinto para pensar. Allí, lejos de la narrativa pública, se permitía reconocer cansancios antiguos y aceptar límites que antes habría rechazado. No era una rendición, sino una forma de honestidad consigo mismo. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir reinterpretaciones de episodios del pasado que habían sido asumidos como normales. Cambios abruptos de planes, decisiones de última hora, rupturas silenciosas. Todo ello componía ahora una línea coherente. La vida de Alberto se mostraba como un proceso largo de adaptación, de aprendizaje tardío, donde cada etapa cobraba sentido a la luz de la siguiente. No había arrepentimiento explícito, pero sí una conciencia clara de lo vivido. Así, su existencia continuó desarrollándose en un equilibrio delicado entre memoria y presente. Sin grandes anuncios ni giros espectaculares, la vida avanzaba, revelando capas ocultas de una historia extensa, compleja y profundamente humana, que aún seguía desplegándose día a día. La biografía de Alberto Vázquez siguió desplegándose en capas cada vez más profundas, como si el tiempo, lejos de borrar, se encargara de subrayar aquello que durante años había quedado difuminado. En los años posteriores a sus últimas apariciones regulares, su vida adoptó un ritmo distinto, marcado por la observación atenta y por una necesidad creciente de comprender el sentido completo de su recorrido. No se trataba de mirar atrás con nostalgia, sino de ordenar una historia extensa que había sido vivida en gran parte sin pausas.
En Ciudad de México, donde conservaba vínculos antiguos con músicos, técnicos y productores, Alberto mantenía encuentros esporádicos con personas que habían compartido etapas clave de su carrera. Estas conversaciones, a menudo en cafés discretos o en domicilios privados, funcionaban como detonantes de recuerdos largamente archivados. Fechas, lugares y nombres volvían a emerger con precisión inesperada. Una grabación apresurada en un estudio del sur de la ciudad. Una gira interrumpida en el norte del país. Una llamada que nunca fue devuelta. Elementos que en su momento parecían triviales adquirían ahora un peso simbólico claro. Con el tiempo empezó a reconocer que su vida había estado guiada por una lógica de resistencia constante. Resistir al abandono, a la pobreza inicial, a la presión de la fama, a la exigencia de mantenerse vigente. Esa resistencia, que fue su mayor fortaleza, también se convirtió en una trampa silenciosa. Había aprendido a seguir adelante sin detenerse demasiado a procesar lo vivido. Solo ahora, con menos ruido alrededor, comenzaba a percibir las consecuencias de ese impulso continuo. En distintos periodos volvió a escuchar